Hola, ¿cómo están? En este video vamos a explicar lo que es el concepto de apareo. El apareo es la unión entre dos arrays. La unión se puede hacer con distintos métodos, pero en este caso lo que necesitamos es, nosotros disponemos de dos arrays ordenados que van a ser entrados a la función que figura acá, combinar dos arrays. Esos arrays ordenados se llaman array A y array B. Son arrays numéricos ordenados de forma ascendente. Y el resultado que nos va a dar esta función va a ser un array que incluye todos los valores de array A y array B ordenados en forma ascendente. La premisa o el requerimiento es que esos dos arrays de entrada sí o sí estén ordenados para que esta función de apareo trabaje como corresponde. Si llega a haber algún elemento repetido, ese no se va a incluir una sola vez, ¿no? Dentro del array de salida. Esta es la función, la del trabajo práctico, la del ejercicio resuelto del TP1. Esta función básicamente ingresa dos arrays ordenados, como ya dije. Vamos a tener un array vacío. Vamos a tener dos variables que van a indicar el índice actual de cada uno de esos arrays. Y lo que primero hacemos es un ciclo de iteración con un while, donde en primer lugar vamos a entrar al ciclo si el index del array A es menor que su longitud, y inclusive igual con el B, ¿no? Si el index que va a marcar el estado o la posición actual de análisis del array B es menor que su longitud. Cuando cualquiera de estas dos se cumpla, por eso está el doble OR, se va a procesar el cuerpo de código del while, del ciclo, del loop de iteración. Bueno, en ese caso, fíjense que lo primero que se hace es verificar si el index A es mayor o igual al array len, se pushea directamente el elemento B actual hacia el array de salida. Eso debido a porque si el index A resulta mayor, quiere decir que se terminó, no hay más elementos en el array A y tenemos que pushear los restantes del array B. Esto es porque si el index A no cumple con la condición, si da más tamaño del que tiene que ser, pero no terminamos con el de analizar o de incluir los elementos que faltan en el array B, la función entra igual. Y este análisis hace que se sigan incluyendo esos elementos del array más largo, ¿no? Si no entró por A, o sea, si A terminó y B tiene más elementos, acá se pushean los B que quedan en el array de salida. En la segunda línea pasa lo mismo, pero al revés, con el array B. O sea, si B agotó sus elementos y A todavía tiene, bueno, se pushean en el array de salida los elementos que contenga A. Pero si ninguno de los dos alcanzó el final, ninguno de los arrays alcanzó el final, acá vamos a comparar el array A con el index actual con el array B. El index actual, el elemento, si uno es menor que el otro. En el caso de el array A ser menor que el array B, los actuales de cada uno, se pushea el menor, se pushea el array A, se pushea el elemento del array A actual. Y se incrementa el índice. En el caso anterior, también siempre se incrementa el índice, ¿para qué? Para producir que se siga analizando el elemento siguiente, en el caso de haberlo, ¿no? En el caso del
En el caso de que el array B, el elemento actual del array B, sea menor que el array A, ahí se pushea el del B y se incrementa el índice. Eso es para garantizar que siempre el menor sea pusheado primero que el siguiente analizado, ¿no? Después, tenemos que en el caso de, por ejemplo, no haber llegado al final del array A, no haber llegado al final del array B, de que el elemento del array A no sea menor que el array B, ni que el del B sea menor que el A, lo que pasa en ese caso es que los dos elementos son iguales. Bueno, ahí pusheamos uno de los dos porque serían iguales, pusheamos en este caso el elemento del array A actual e incrementamos los dos índices. Bueno, eso lo hacemos hasta que se agoten todos los elementos de ambos arrays, en cuyo caso va a quedar un array combinado con el resultado de esa operación. Así que bueno, eso es la función de combinar dos arrays. Acá, esta es la función que está en el trabajo práctico 1, la parte resuelta. Acá vamos a hacer, más que explicar, vamos a hacer un test real. Yo acá hice, para hacer el test, paso a paso dentro de la consola de navegador, hice un HTML, apareo test, que incluye un script, el cual vamos a testear. Obviamente esto anda perfectamente bajo Node.js, lo que pasa es que lo vamos a testear con la consola del navegador, que nos ofrece un método más, más gráfico para testear esta operación. Bueno, apareo test. Este es el script que incorpora el HTML. Bueno, es la misma función que acabamos de ver, pero escrita de una forma más reducida, más simplificada, pero es exactamente lo mismo. Bueno, miren que hay un array combinado, hay un índice, hay un IA, hay un IB, hay un índice A, acá se le redujo el nombre, pero son índices, ¿no? Índice A, índice B, los arrays se llaman A y B, la salida es un array combinado, acá está vacío, a él le vamos a apoyar la salida. Acá tenemos una variable acá temporal num, una variable local, para permitirnos reducir un poquito el cuerpo del igual. Lo mismo que les expliqué recién. Vamos a ver si el índice A es menor que la longitud del array A. Cualquiera de estos dos casos, que el índice B también sea menor que la longitud del array B, cualquiera de los dos casos hacen que este cuerpo de código vaya entrando. En el caso de, como recién analizamos, en el caso de el array A haberse terminado, cuando el índice de A es mayor que la longitud del array A, yo tengo que recuperar el número que quiero pushear en el array combinado a la salida desde el array B, desde el B, y aparte incrementarle su índice. Desde el B, el índice actual, y después lo incrementamos a continuación. Así hacemos al revés. Si el elemento B, o sea, el índice al array B es mayor que su longitud, vamos a tomar el elemento actual del array A y vamos a incrementarle el índice. En el caso de que ninguno de los dos ya haya terminado, acuérdense que el while entra si los dos, o sea, el while no entra si los dos terminaron. Si los dos son mayores o iguales que su longitud, no entra. Pero cualquiera de los dos que cumpla la condición entra, y bueno, por eso están las dos evaluaciones primeras. Cuando las evaluaciones primeras no se cumplen, quiere decir que hay dos posibilidades, o hay tres. Que en el caso del array A, el elemento actual sea menor que el del B, en cuyo caso tomamos
el del A, incrementamos su índice porque le queremos aparear en el array de salida el menor de los elementos, el menor de los números. Acuérdense que son arrays numéricos ordenados, esa es la premisa. Fíjense que acá está combinar dos arrays, A y B, array de números ordenados, y la salida es un array combinado de números ordenados también. Bueno, en el caso de que el B sea menor que el A, acá tomo el elemento B para ser pushado. Acuérdense que el push se genera cuando todo este análisis termina, en todos los casos hay push. El push es el del elemento almacenado en null. En el caso de que los dos arrays, de los dos elementos analizados actuales, sean iguales, que es en el caso del else, yo tomo uno de ellos, el del A, el del array A, índice actual, lo pongo en null, incremento el índice actual, incremento también el índice del array B porque los dos elementos están presentes y son iguales. Bueno, cuando termine el while, retorno al combinado y ya terminé el apareo. Acá hay un ejercicio, un test, que ahora lo vamos a correr paso a paso en la consola del navegador, en el cual tenemos un array 1, tenemos un array 2, fíjense que los dos están ordenados, uno tiene más elementos que otros, y tienen elementos también iguales, por ejemplo 6 y 6, cosa de producir, ¿sí?, una alternativa de elementos iguales. Acá en el console log del navegador voy a representar los dos arrays. Acá en combinar dos arrays justamente es la función que acabamos de ver. Voy a ingresar esos dos arrays y voy a obtener el array combinado, la salida. Acá pongo array combinado, array C, para lo que es la consola del navegador. Bueno, vamos a abrir este test. Yo voy a hacer clic derecho, Open with Live Server. Fíjense que acá abrí un navegador vacío porque al final los elementos, o sea, o todo, en realidad, todo el test se va a hacer sobre la consola y sobre el paso a paso de SERS. Miren, bueno, acá tenemos el array 1, el array 2, tal como está en el código. Tal como está en el código, y como este test corrió en forma sin breakpoint, en forma continua, acá tenemos la salida. Entonces, fíjense el apareo. Empezamos con el array 1. Entonces vamos analizando y vamos poniendo los datos en el array de salida, en el combinado, los datos de ambos arrays ordenados en forma ascendente, y si hay algún elemento que se repite, ese no lo consideramos. Solamente hay un 6. Los otros no se están repitiendo. Bueno, vamos a ver cómo funciona este mecanismo de apareo respecto a correr paso a paso este código. Bueno, fíjense que acá están el combinar dos arrays. Yo le voy a poner un breakpoint en el while, un breakpoint a la salida. Vamos a ejecutar haciendo F5. Acá vamos a mirar los resultados en este lugar. Acá están los dos arrays, A y B, y acá está la salida, la combinada, que está vacía, el índice actual al elemento del array A, el índice actual al elemento del array B. Vamos a irlos corriendo paso a paso. Acá está la flechita para ir corriendo, y vamos a ir viendo. Acá, ya, partimos. ¿Qué es lo que pasó acá? Acá vamos a analizar si ambos array, si en realidad acá ningún array llegó al final, por eso el código entró al while. ¿Llegó al final el array A? No. ¿Llegó al final el array B? No. Si acá, si el elemento de A actual es menor que el elemento de B, tengo que
ponerlo en el num, que es el caso, 2 es menor que 3, corro y lo voy a pushear en el array de salida. Ahí voy a hacer clic, voy a pushear, acá está pusheado, y así sucesivamente. Miren, ahí no llegó al final ninguno. Ahí el elemento, ahora a analizar, el elemento de actual, que es 4, porque el índice está en 1, es menor que el elemento actual del array B, que es 3, no, entonces tenemos que analizar en la otra situación. Ahí sí es igual, lo almaceno en números, voy al combinado, lo pusheo, y ahí pusheo, fíjense, el siguiente elemento, fíjense, en el combinado. Bueno, así sucesivamente. No terminó, no terminó. Fijamos ahora, el elemento 4, que es el actual del A, es menor que el 6. A ver, vamos a ir viendo. Fíjense que ahí va la primera condición. Pushamos el 4, seguimos. Ahí, fíjense que, a ver cuál condición sale. Fíjense que salió la primera, porque el 5 es menor que el que le seguía, en el otro array. Bueno, seguimos, ahora seguimos entrando porque todavía hay datos en los arrays, ninguno de los dos terminó, y ahora analizamos. Fíjense, tenemos el elemento 3 del array, sería 0, 1, 2, 3, el 6 es menor que el 1, no, no lo es, entonces seguimos, tampoco es mayor, vamos al else, ahora tomamos cualquiera de los dos, incrementamos los índices y lo pusheamos en el combinado. Bueno, así seguimos, ahora ninguno de los dos terminó todavía, vamos a analizar si el elemento actual A, que es el 9, que es el 4, es menor que el elemento que le sigue, fíjense que es el 8, no es menor, es mayor. Vamos a analizar la parte de abajo, fíjense que la parte de abajo es la que pushea. Ahí se incrementó. Puso el 8, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar, todavía este no terminó, todavía este tampoco, y ahora el 9 se va a analizar contra el siguiente 3, index 3 del array B. Vamos a seguir, ahí sí entró porque era menor, ahora el combinado va a pushear, y ahí va a pasar algo. Ahí fíjense que los elementos del array A terminaron porque el índice es igual a la longitud. Entonces, si entra este igual, va a entrar por el B, ahí entró, el índice A es mayor a su longitud, sí, porque terminó, y ahí vamos a tomar los que quedan del B para seguirlos pusheando. Fíjense que ahí pusheó 13, ahí seguimos en la misma, pusheó 16, ahora seguimos en la misma, pusheó 23, y ahora seguimos en la misma, pusheó 24, acá que figura en este lugar. Ahora, si seguimos un pasito más, ahora nos vamos a salir, ¿por qué? Porque ambos arrays terminaron de recorrerse, y sus índices tienen el tamaño de su longitud. Entonces acá, fíjense que ya estoy listo para retornar el combinado, retorno combinado, y ya justamente ahí terminó el console log. Si vemos en la consola, acá está el resultado. Bueno. Y acá terminamos todo. Eso mismo que expliqué recién para lo que es combinar n arrays es lo mismo,
combinar n arrays significa que en vez de entrar 2 arrays, puedo entrar n arrays, puede ser 2 para arriba, para adelante. Entonces la prueba la voy a hacer con estos mismos 2, así vemos si tenemos el mismo resultado. Es lo mismo, se pueden combinar con 3 o con lo que sea. Pero fíjense acá, yo voy a comentar este 2 array y voy a descomentar el combinar en array pasándole los 2 array, pero ahora como un array único que lo voy a ir recorriendo con un for each. Entonces, combinar en arrays, fíjense que ahora es lo mismo que lo que veníamos haciendo. Yo lo que declaro es un array vacío, auxiliar. Yo voy a recorrer con un for o con un for each, con un for of o un for each, es lo mismo. Voy a ir recorriendo los elementos que son arrays de un array de entrada. Cada elemento va a ser un array, y ese array lo voy a aparear con el array auxiliar AU. Como el array auxiliar es, digamos, vacío al principio, el primer apareamiento, el primer elemento de ARS, va a dar el mismo array. Lo que pasa, o sea, voy a salvarlo, ¿sí?, en el mismo array. Ahora, cuando yo esto va a ir recorriendo, se van a ir incorporando, ¿sí?, el resto de los arrays al array anterior. Entonces, esto va a ir loopeando hasta que logre obtener el resultado. Logre obtener la concatenación de todos los arrays en un array de salida. El apareamiento. Ese apareamiento va a ser en orden. O sea, vamos a tener un array ordenado de salida. La premisa es también de arrays de números ordenados. Y una salida de un array combinado de esos arrays que están presentes en el array como elementos, con todos sus elementos ordenados. Bueno, vamos a correrlo. Cuando termina, retorna el array auxiliar con todos esos arrays, como conté yo recién. Vamos a ver, no lo vamos a correr paso a paso porque es lo mismo que corrimos antes. Vamos a ver solamente su consola. Vamos a sacar acá los breakpoints, eso sí. Vamos a ver la consola y vamos a refrescar. Fíjense que acá todo estuvo bien. Para que les quede un poquito más coherente esto y más claro, vamos a incorporar un array más. Yo le podría poner 4, todos ordenados, ¿no? 7, con números que se repitan, 9, por ejemplo, 23, por ejemplo, acá le ponemos 16, acá le ponemos, por ejemplo, le ponemos 24, uno que se repite, acá le ponemos 30 y acá le ponemos 39. Entonces, están todos los elementos ordenados en forma ascendente en los 3 arrays. Acá podríamos poner un console log de el array 3 para mostrarlo, y acá en el array de arrays incorporamos el array 3. Y vamos a correrlo solamente para verlo en la consola, a ver cómo queda. Bueno, ahí está el resultado. Fíjense que tenemos el array inicial, el array el segundo, el tercero, y los elementos apareados y no repetidos, y ordenados por forma ascendente. 2, 3, 4, 5, 6, fíjense que el 6 se repite, el 7 se repite, fíjense, el 4 también se repite, sin embargo no está puesto. Después tenemos el 9, el 13, el 16 que se repite pero está puesto una vez, 23, 24, 30 y 39, todo ordenado en forma ascendente. Bueno, eso fue la explicación del método apareo de arrays, tanto
para la función que combina dos arrays como la que combina n arrays. Ese es un método que se pide usar en el trabajo práctico número 1, va a servir para el trabajo práctico número 2, y es un método que se usa en lugar de usar el sort, que estuvimos usando, y el concat. Así que a tenerlo en cuenta. Bueno, nada más, es para que les quede el concepto y les quede bien la prueba, cómo verlo paso a paso, sobre todo la ejecución de paso a paso hace que uno entienda bastante bien el código original. Bueno, este es el fin del video. Muchas gracias.